parece si puedo iniciar? Sí, de acuerdo, doctor. Entonces vamos a iniciar, jóvenes, con actividad. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bienvenidos sean todos, jóvenes, a la actividad académica establecida para el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que definitivamente lo estamos viendo con mucha mayor regularidad en lo que es la emergencia de medicina interna. Para quienes están conmigo, reconocerán a un paciente que ingresó el día de ayer con un broncoespasmo severo y tiene 12 años y está hospitalizado. Y los que están en la urgencia de mujeres ahorita recordarán la joven que ahí llegó apenas a mediodía con una crisis de asma y un broncoespasmo severo también, cuyo antecedente es que había estado hospitalizada recientemente, hace un año, por un asma casi fatal en el área de intensivo. ¿De acuerdo? Partiendo de, partiendo de esto, pues es la importancia de conocer el asma. ¿Por qué? Porque cuando tengan un paciente que presente una crisis asmática, el secreto del éxito del tratamiento es qué tan rápido lo pueden diagnosticar y qué tan rápido pueden iniciar a tratarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si les toca a ustedes recibir a un paciente en la madrugada con una crisis de asma por un broncoespasmo por asma, ustedes deben diagnosticarlo, empezar el tratamiento antes de referirlo al hospital. Han sido varios los casos que entre todos hemos observado donde los pacientes llegan muertos a la emergencia porque los vio un médico en algún centro de diagnóstico y los refirió al Roosevelt para tratamiento sin haber iniciado las medidas oportunas. El asma puede ser fatal, ustedes lo saben. Estos pacientes terminan en ventilación mecánica, también ustedes lo saben que pueden terminar ventilados, pero sobre todo asma es una enfermedad que limita mucho la actividad o la capacidad funcional de un individuo cuando no es bien tratada. Antes un individuo con asma ni siquiera podía hacer ejercicio. Hoy con más regularidad podemos ver que hay pacientes que son asmáticos y que, por ejemplo, juegan un deporte de manera profesional, son futbolistas, otra actividad de otro tipo, pero ya pueden desarrollar una vida que de alguna manera es un poco más apegada a la normalidad de aquellos que no sufren de asma. Era común ver a los compañeros que estaban en la escuela que no podían participar de las actividades de educación física y estas cosas porque los limitaba el asma. Entonces antes era una enfermedad mucho más discapacitante y mucho más limitante que lo que es actualmente, pero para que haya ido mejorando debemos el conocer qué es asma. Les voy a explicar a partir de esta clase qué es asma, cómo se manifiesta el asma, cuáles son los mecanismos inmunofenotípicos y, e inflamatorios que inducen a asma, por lo que les pediré que presten atención. En esta imagen inicial podemos ver una vía aérea que está normal y una vía aérea de un paciente asmático. Y vemos a la paciente que está con la mano en el pecho porque siente opresión torácica. Bueno, esto es asma, señores. En asma lo que hay es una proliferación, hay una proliferación de lo que es células caliciformes que producen moco, como podemos ver acá. Hay una hiperplasia y un engrosamiento del músculo liso que recubre la vía respiratoria y termina por cerrar la vía aérea. A partir de esta clase saldrán muchos elementos básicos para poder comprender mejor cuando veamos la clase de EPOC. Continuando con esto, entonces el asma es una enfermedad heterogénea usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Es una inflamación crónica y repetitiva, cuya única forma de evitarlo es anteponiéndonos o anticipándonos a la exacerbación de la enfermedad. Es una enfermedad que tiene como síntomas cardinales, y presten atención a los elementos que están resaltados en rojo, de presentar sibilancias, disnea, opresión de pecho y tos.
Estos son los 4 síntomas cardinales de asma. Así como existen síntomas de neumonía, que es tos, esputo, fiebre y fatiga o disnea, en asma existe la tos, la opresión del pecho, la disnea, y el elemento cardinal que nos indica que las vías aéreas están obstruidas es la sibilancia. ¿En qué fase del ciclo respiratorio yo puedo escultar sibilancias? Cuando ausculten un paciente asmático, deben poder identificar si la sibilancia o el patrón obstructivo se ausculta durante la expiración o durante la inspiración. ¿Por qué? Asma y EPOC son enfermedades obstructivas que se oponen o que obstruyen la salida de aire de los pulmones. Por lo tanto, las sibilancias van a sonar al expirar. Un punto muy importante y relevante es lo que tengo acá. Asma, a diferencia de EPOC, es una enfermedad, una obstrucción de la vía aérea reversible, que verdaderamente va a terminar siendo irreversible con el proceso inflamatorio crónico y sostenido. Llega a un punto que las vías aéreas han sufrido tanta inflamación, tanta broncoconstricción, que poco a poco el músculo liso va sufriendo fibrosis, se fibrosa la vía respiratoria y termina en algún punto de la vida por ser irreversible. Pero la característica principal de asma es que es reversible. El niño que tengo en la emergencia ayer llegó cerrado, mañana ya va para casa. La niña que está llegando, que llegó hoy, van a ver, si la vieron cómo llegó, se van a dar cuenta mañana de la mejoría notable que va a tener, primero Dios. ¿Por qué? Porque esto es asma. Solo necesitamos revertir el cuadro inflamatorio de la vía aérea y el paciente va a mejorar. La mayoría de veces relacionamos a los pacientes asmáticos con pacientes alérgicos o con pacientes a los que no pueden estar a la par de un perro, a la par de un gato, que no, como les decía, no pueden hacer ejercicio, no pueden usar perfume, no pueden estar en donde hay flores y cosas por el estilo. Y este era el concepto y la realidad de lo que era asma antes. ¿Por qué? Porque asma usualmente está asociado a una hiperreactividad del bronquio por un estímulo directo o indirecto, lo que lleva a inflamación. Ya vamos a ver cuáles son los estímulos propios del individuo, cuáles son los factores propios del ambiente que pueden predisponernos a hacer una hiperreactividad de los bronquios. Y también vamos a ver algo que es diferente, que es los factores que pueden llegar a una exacerbación de asma. Entonces, tengan claro que el asma tiene factores propios del individuo para desarrollar, factores propios del ambiente que favorecen el desarrollo de asma, y también tiene factores que son desencadenantes o exacerbantes del asma. El ácaro del polvo, el Dermatofagoides stenochimus, es el principal ácaro del polvo relacionado con exacerbación de crisis asmática. Entonces es importante que reconozcan que el ácaro del polvo es el Dermatofagoides stenochimus y es el responsable de que algunos pacientes puedan desarrollar asma. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos hablado de esto, también tenemos que entender que antes asma representaba 250,000 muertes al año. Como les dije antes, el asma era sumamente mortal y severo. ¿Por qué? Porque se creía que el pilar de tratamiento de asma eran los beta-agonistas de corta acción. Les dábamos salbutamol y creíamos que esto es lo que iba a mantener bien a los pacientes. A lo largo del año, y presten atención a este dato, al de la vida, se ha llegado a documentar que lo que realmente previene que ustedes puedan volver a presentar una crisis de asma es los corticosteroides inhalados. Para las crisis usamos corticosteroides sistémicos, pero lo que evita que el paciente pase en crisis constante por asma son los corticosteroides inhalados. Y ese paso de beta-agonistas de acción corta a corticosteroides inhalados como preferencia en el tratamiento es lo que ha hecho la reducción gradual de la mortalidad en asma y lo que nos ha permitido tener un control mucho mejor de lo que es asma. ¿De acuerdo? Continuando hablando un poco de lo que es el asma y de los desencadenantes, vamos a hablar ahorita de los factores propios o endógenos y los factores del entorno. Ustedes, dentro de pronto ya salió Harrison 21,
Ya como docentes tenemos una plataforma donde pronto podremos tener acceso a ellas, pero aún a día de hoy la que sigue contando es la edición de Harrison 20 porque la 21 no está todavía sociabilizada o de libre acceso. Entonces, en la 20 se describen aquellos factores que son endógenos o propios del individuo y aquellos factores que son propios del entorno. Debe saber usted que si su papá o su mamá son asmáticos, usted ya tiene la predisposición genética de poder desarrollar asma y esto sí influye. La atopia. La atopia está señalada como aquellos pacientes que tienen eczema, aquellas reacciones alérgicas en la piel o aquellos pacientes que pasan continuamente con rinitis alérgica. Estos son los pacientes atópicos, sobre todo cuando ese eczema o esa rinitis alérgica está desencadenada por una exposición. Hipersensibilidad de las vías respiratorias, aquellos pacientes que desde niños se demuestra o se comprueba que la exposición a los que se piensa que a partir de ese momento los niños se ha documentado que si se exponen a humo de cohete, por ejemplo, en la Navidad, que se exponen a humo de leña cuando están cocinando y se empiezan a hacer broncoespasmos desde pequeños, pues entonces se van determinando que tiene la predisposición de hiperreactividad de las vías respiratorias. Recuerden que asma no es un diagnóstico que se puede hacer en la lactancia. Normalmente el diagnóstico de asma tenemos que esperar a que haya desarrollo de la vía del músculo liso de la vía respiratoria para diagnosticarlo. Antes de los 2 años, todo lo que curse con broncoespasmo se denomina bronquiolitis respiratoria. Y estos niños que desarrollan bronquiolitis respiratoria son los que ya tienen el factor de riesgo importante para desarrollar en un futuro asma. El género, definitivamente. Hay relación de género en el asma y claramente pues se ha visto que hay una mayor afectación en la población masculina que en la población femenina. No se sabe cuál es el cuadro de protección que existe, pero sí se sabe que es así. Y grupos étnicos, la obesidad. ¿Saben por qué la obesidad lo predispone a tener asma? Esos niños que son gorditos y que no se cuidan. Bueno, cuando somos obesos, arriba de 30 kilos por metro cuadrado de superficie de índice de masa corporal, se ha observado que hay adiposinas proinflamatorias y que estas adiposinas proinflamatorias sustituyen y contrarrestan el efecto de las adiposinas antiinflamatorias. Esto afecta a nivel sistémico, pero afecta por supuesto la vía aérea. Entonces, todas estas adiposinas que son proinflamatorias van predisponiendo a la reactividad de los bronquios y terminan por inducir en los pacientes asma. Ojo con los gorditos de edad chiquita. También las infecciones víricas a edades muy tempranas. Es sumamente común que de niños padezcamos de muchas infecciones de las vías respiratorias. Yo personalmente padecía de mucha infección de vía respiratoria cuando estaba más pequeño y los virus que normalmente se han relacionado a predisponer al individuo a desarrollar asma es cuando estén en pediatría y vean a aquellos niños que llegan con mucha frecuencia con infección por rinovirus, que llegan muy frecuentemente infectados por rinovirus, coronavirus, como ya vimos anteriormente, pero los coronavirus alfa y beta que no producen el síndrome de dificultad respiratoria, ¿verdad? Estamos hablando de esos. Y también y principalmente el virus sincitial respiratorio. Estos 3 virus están altamente asociados al desarrollo de asma en la edad adulta. También hay factores del entorno y esto está ampliamente demostrado. Cuando nos exponemos por mucho tiempo a alérgenos en espacios cerrados o incluso en espacios abiertos, sensibilizantes de origen laboral, por eso existe asma laboral, que es aquellos pacientes que en los lugares donde laboran existe un alérgeno o desencadenante que los mantiene todo el tiempo con crisis de asma. La recomendación en ellos es utilizar los fármacos que revierten el asma, pero también recomendamos abandonar el área laboral de exposición y con esto créanme que los pacientes mejoran. El tabaquismo pasivo, ¿por qué? Porque va produciendo una respuesta inflamatoria en las vías aéreas, así que ahora ya no debemos ni estar en un lugar donde se esté fumando, ¿verdad? Ya hablamos de las infecciones de las vías respiratorias y contaminantes aéreos, partículas de diésel y óxidos de nitrógeno. ¿Saben cómo se empezó a ver esto y cuándo se determinó que este factor era esencial?
Cuando estaba el muro de Berlín, obviamente había una Alemania occidental y una Alemania oriental. La Alemania occidental estaba más desarrollada que la otra y había un poco de revolución industrial. Quiere decir que ya habían maquinaria industrializada que consumía combustible, diésel y emitía partículas al ambiente de producto de la utilización de estos combustibles. Y se empezó a notar claramente que la Alemania, que era más desarrollada, tenía una mayor incidencia de los casos de asma. Pero se terminó de definir cuando se cayó el muro de Berlín, se universalizó el uso de la revolución industrial o el uso de tecnología en Alemania, y después de haber generalizado esto, la exposición fue la misma en ambos lugares. Luego de esto se vio que aumentó la incidencia en el lugar donde había menos desarrollo industrial y se terminó de corroborar, jóvenes, que la contaminación aérea es un factor fundamental. Por eso también a las personas asmáticas en países en vías de desarrollo, perdón, en países que son muy industrializados y sobre todo muy contaminados, Guatemala sí puede ser parte, México ni digamos, Buenos Aires incluso, se les educa a los pacientes para que tengan cuidado y deben tener un mejor control de su asma, pues solo el factor ambiental ya es un riesgo para ellos. Los alimentos, por supuesto, hay alimentos que son ricos en hidratos de carbono. Estos alimentos pueden aumentar la cantidad de CO2 y hay muchos alimentos que pueden producir hiperreactividad de la vía aérea. Ya eso lo conocemos ampliamente. Y por último, muy importante es el paracetamol, ¿verdad? Todos ustedes también han escuchado hablar de la tríada de Santer o síndrome de Widal. Tríada de Santer o síndrome de Widal, ya la vamos a ver más adelante, pero para que sepan, es aquellos pacientes que están expuestos a aspirina principalmente, pero también a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos estimulan los leucotrienos, inducen broncoespasmo y terminan por desarrollar crisis asmática. La tríada de Santer o síndrome de Widal está caracterizada, jóvenes, por pacientes que tienen alergia a la aspirina, que tienen aparte de eso pólipos nasales y aparte que tienen los pólipos nasales cuando consumen aspirina por la alergia, inmediatamente desarrollan hiperreactividad de los bronquios. Entonces, alergia a la aspirina, pólipos nasales y crisis asmática es la tríada de Santer que determina el síndrome de Widal. Por eso en los asmáticos siempre pregunten qué pasa con la aspirina o con los AINES en ellos. Y están los factores, estos son los factores que nos predisponen a ser asmáticos, pero también están los factores que desencadenan una crisis de asma. Los alérgenos, por supuesto que los alérgenos es una causa importante. Las infecciones víricas, el COVID aumenta la crisis de asmáticos, el virus sincitial respiratorio aumenta la incidencia de crisis de asma, no digamos la influenza. El ejercicio, esto es bien importante y es lo que les comentaba al inicio, que antes los pacientes asmáticos no eran capaces de poder hacer ejercicio. ¿Por qué? Cuando una persona hace ejercicio, lo que normalmente sucede es que aumenta la hiperviscosidad de la vía aérea. Al aumentar la viscosidad de la vía aérea, aumenta la osmolaridad de la vía aérea. Al aumentar la osmolaridad en esa vía respiratoria por la hiperventilación o el ejercicio que estamos haciendo, estimulamos mastocitos y los mastocitos inflaman la vía aérea y por eso hacen broncoespasmo. Por eso a los pacientes asmáticos antes de hacer ejercicio se les recomienda que utilicen beta agonistas para broncodilatar o antileucotrienos. Ya lo vamos a ver más adelante. El aire frío es sabido por todos que debemos proteger de la exposición al aire frío, que de por sí causa una vasoconstricción y una broncoconstricción. Ya hablamos de la exposición a los contaminantes ambientales, los fármacos. Todos ustedes saben que en un paciente con asma debemos evitar los beta bloqueadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si el pilar del tratamiento para asma es agonista beta adrenérgicos, o sea, fármacos que actúen estimulando los receptores beta 2 de la vía respiratoria, por supuesto que si usamos un fármaco beta bloqueador o antagonista de esto, en un paciente asmático vamos a inducir un broncoespasmo. Entonces, por eso no deben utilizar beta bloqueadores en los pacientes. La aspirina, que ya hablamos del Widal o Santer, el estrés y los irritantes, aerosoles domésticos y vapores de pintura. Fíjense que la mayoría cree que el polen por sí solo desencadena una crisis asmática, pero fíjense que no es así.
El polen solo libera y nos predispone a rinitis o a eczema. Normalmente cuando hay tormentas sí se destruyen muchos granos del polen y como se destruyen muchos granos del polen se liberan muchas partículas. Ya la sumatoria de todas estas partículas es la que sí puede llevar a inducir asma, pero en sí la exposición al polen solo nos va a dar una rinitis alérgica en la mayoría de casos. ¿Qué pasa cuando desarrollamos asma producto después de una tormenta? Bueno, esto se llama asma, después de la tormenta. ¿Por qué? Porque la tormenta destruyó mucho polen, muchas semillas, muchos granos de polen y esto liberó todas las toxinas. Entonces esa se llama asma después de la tormenta, para ponerle un nombre tipo poético a esta complicación. Bueno, señores, han aprendido de esto ya y ahora hablemos un poquito, pero doctor, ¿por qué se me cierra la vía respiratoria? ¿Por qué a mi compañero que es asmático se le cierra la vía respiratoria haciendo ejercicio o a mi hermano y por qué a mí no? ¿Qué pasa? Bueno, en el asma lo que sucede es que primero tenemos una exposición a alérgenos, ¿verdad? El patrón frecuente de inflamación en el asma es a partir de los eosinófilos y es el asma que actúa más rápido, que se presenta más rápido, pero también es el asma que resuelve más rápido. Y puede haber también un patrón de inflamación mediado por neutrófilos, que es poco común, pero cuesta más tratar. Partamos de esto. Viene el alérgeno, que es lo que hemos estado hablando, es inhalado, entra en contacto con la vía respiratoria y libera mastocitos y células dendríticas. Los mastocitos se liberan y producen inflamación propiamente, liberando citotoxinas inflamatorias en la vía aérea, pero aparte de esto, los mastocitos estimulan la liberación de eosinófilos y de neutrófilos en la vía aérea. Los eosinófilos y los neutrófilos son los que van a causar el daño y la broncoconstricción de la vía aérea. Asimismo, a partir del torrente sanguíneo en los pacientes asmáticos, se ha visto que del flujo del plasma salen células dendríticas que se unen a linfocitos T colaboradores o T helper de tipo 2 y también desencadenan una cascada inflamatoria. El punto central de este triángulo es que sepan que los eosinófilos y los neutrófilos son los principales responsables de desencadenar una respuesta a un broncoespasmo en el asma, pero también deben saber que los mastocitos están ampliamente señalados, por lo tanto todos estos son pilares del tratamiento. ¿Qué sucede entonces? Bueno, esta respuesta inflamatoria produce una destrucción, miren, y una destrucción del epitelio del músculo respiratorio, de la vía respiratoria. Se descama la célula respiratoria, se desprende el epitelio y comienza una reacción inflamatoria. Aparte de estas células inflamatorias, a través de citocinas inflamatorias, mandan una respuesta para que las células caliciformes aumenten de diámetro, de tamaño y empiezan a producir mucho moco. Como se aumenta la producción de moco, aumenta la osmolaridad y esto va produciendo una capa o un edema de moco encima del epitelio respiratorio y esto ya va obstruyendo la vía aérea de por sí y este es el moco que veíamos en la imagen inicial. Este moco, bueno, parte de estas células caliciformes hiperplásicas que liberan moco. Luego, todos estos marcadores inflamatorios, recuerden que las dendríticas pasan del plasma a la vía aérea y producen angiogénesis o formación de nuevos vasos. Estos nuevos vasos se vasodilatan, hay fuga de plasma, por lo que va a aumentar un edema, pero este edema ya no es de moco ni encima del epitelio, sino que es un edema en la pared del bronquio o de la vía respiratoria. Miren, aquí está el músculo liso, este plasma va para el músculo liso y crea un edema en el músculo liso, crea un edema en la pared y también sale hacia el espacio luminal del vaso del bronquio, causando también edema. Vean, estos son todos los mecanismos. Aparte hay hipertrofia, hiperplasia del músculo liso de la vía respiratoria. Y aparte de esto, hay un aumento de la actividad del reflejo colinérgico y del sistema nervioso, lo que va a activar va a producir una activación nerviosa que también va a dar lugar a una respuesta broncoconstrictora y lo mismo el reflejo colinérgico que va a estimular el músculo para causar una respuesta broncoconstrictora. Partiendo de esto, jóvenes, ¿cuál es entonces el secreto en el tratamiento del asma? Evitar esta cascada inflamatoria
que me va a dar lugar a la producción de eosinófilos y neutrófilos, que me va a dar lugar a todo este proceso inflamatorio que existe. ¿Cuál es el fármaco de elección, dijimos, para el asma que se ha documentado en los últimos años y que por eso redujo considerablemente la mortalidad y la calidad de vida de los pacientes? Los glucocorticoides inhalados. ¿Por qué? Porque los esteroides inhalados van a romper toda esta cascada inflamatoria. Miren, jóvenes, todo esto me lo van a inhibir los esteroides, por eso son el pilar del tratamiento. Otros fármacos que existen en asma son los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque me van a bloquear este reflejo colinérgico. Miren, jóvenes, y los otros son los agonistas beta adrenérgicos de acción corta. ¿Qué van a hacer estos? Estos a través del monofosfato de adenosina cíclico van a estimular los receptores beta 2. Los receptores beta 2 van a aumentar la producción del monofosfato de adenosina cíclico, que va a enviar una respuesta a este músculo liso para que se relaje en vez de estar hipertrófico, hiperplásico y causando broncoconstricción. Estos van a enviar una respuesta para que se broncodilate. A través de la unión a los receptores beta 2 van a reducir la producción de moco al disminuir la actividad simpática a través de los nervios sensitivos y a través de la producción de moco a reducir todos estos efectos. Entonces, si a través de los agonistas beta disminuimos la producción de moco, disminuimos la estimulación nerviosa y aparte no se adhieren a los receptores beta 2 del músculo liso, causando broncodilatación, entonces por eso estos fármacos tienen un efecto inmediato en la liberación del broncoespasmo y por eso para las crisis son fármacos ideales para romper el broncoespasmo, porque vean que actúa en 3 mecanismos diferentes. ¿Cuáles son los otros grandes fármacos del grupo de, aparte de los esteroides que ya vimos que rompe esta cascada de inflamación, aparte de los beta agonistas que ya vimos que actúan en estas 3 líneas? Tenemos lo que es los que son anticolinérgicos, que van a bloquear el reflejo colinérgico en el músculo. Vean histológicamente cómo se ve un vaso sanguíneo del asmático. Vean que hay una metaplasia de las células caliciformes. Estas se ponen aumentadas en tamaño y en funcionalidad, por lo que mandan a producir mayor moco y se produce un tapón de moco al interior de la vía respiratoria. Pero aparte que se produce el tapón de moco y que se crece el músculo, también hay un engrosamiento de la membrana basal, como pueden ver acá, y es lo que les decía, si mi bronquio pasa inflamado todo el tiempo, termina por fibrosarse y esta membrana basal ya no vuelve a la normalidad y es ahí donde el asma se vuelve irreversible. Vean acá cómo hay también una hipertrofia de las células del músculo liso, miren cómo están de gruesas, hay un aumento de la membrana basal, hay un aumento de las células caliciformes y por lo tanto aumentan en la producción de moco, que termina todo esto por cerrar la vía respiratoria. Listo, señores, acabamos de terminar la fisiopatología y ahora vamos a hablar del diagnóstico. Ya les dije que el diagnóstico se hace a través de 2 pilares. Miren, jóvenes, de la clínica, que ya les dije que es sibilancias, tos, disnea, la sibilancia, la tos, la disnea y la fatiga. Tos, sibilancia, disnea y fatiga, que son los principales factores de cuadro clínico de asma, y las pruebas de función pulmonar. ¿Cuál es la prueba de función pulmonar de excelencia para diagnóstico de asma? La espirometría. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien tiene un hermano que hace hiperreactividad de los bronquios, que hace tos, que hace disnea, que hace dolor pleurítico, que hace fatiga, que hace sibilancias, yo ya tengo un elemento clínico para pensar que es asmático, pero no lo puedo catalogar como asmático si no lo he llevado a hacerse una prueba de función pulmonar. Las 2 que existen es la espirometría y el peak flow. Esto es una espirometría reportada en el Roosevelt. Les voy a enseñar un poquito adelante cómo se interpretan las espirometrías porque necesitan saberlo para cuando veamos EPOC también. La clínica, pues ya hay cuadros clínicos que aumentan la posibilidad de que el hermano de alguno de ustedes o del vecino, de quien sea asmático. Primero, que tenga más de un síntoma de los 4 que ya hablamos. Que estos síntomas se empeoren por la noche o la madrugada, donde los climas son diferentes. Que los síntomas varían a lo largo del año, tanto en intensidad como en el tiempo en que se presentan. Y
que mi paciente normalmente veamos nosotros que presenta los síntomas asociados a infección, a ejercicio, exposición a alérgenos, cambios en el clima o algún tipo de irritante. Por ejemplo, un olor nuevo o diferente le desencadena una crisis de asma. Entonces ustedes dicen, bueno, todos estos datos me incrementan la posibilidad de que el familiar o el paciente sea asmático. ¿Cuáles lo reducen? Que sea una tos aislada, que no presente ninguno de los otros tres síntomas que ya hablamos. Que aparte de tos aislada, el paciente se caracterice por producir flemas, gargajos o esputos, y sobre todo si es de manera crónica. ¿Por qué? Porque tos más esputo ya es cuadro clínico sugestivo de EPOC, como veremos el viernes, en lugar de asma. Dolor precordial, asma no duele, disnea asociada a mareos, aturdimientos o parestesias, esto ya parece más de origen cardíaco, y disnea asociada a ejercicio, pero que presentan una respiración ruidosa o muy agitados, muy inquietos. Esto ya parece ir más también para etiología cardíaca. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay síntomas que son a favor y síntomas que son en contra, valórelos bien. Lo otro que le tienen que preguntar a sus pacientes, por lo que yo ya les enseñé al inicio, que son los factores predisponentes, es, bueno, síntomas respiratorios en la niñez, que ya estuvimos hablando por qué y cuáles. Rinitis alérgica, ya les expliqué por qué. La presencia de eczema, ya les expliqué por qué, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos. Luego hay que ver la historia familiar. Recuerden que hay predisposición genética y el examen físico. Debemos evaluar a todo paciente asmático para ver que no tenga pólipos nasales, buscando la triada de Santer, que ya hablamos, o síndrome de Widal. El examen físico de un asmático joven suele ser normal, excepto cuando llega en una crisis asmática, a diferencia del paciente con EPOC, que no tiene un examen físico normal. Las sibilancias son durante la fase expiratoria y no hay sibilancias inspiratorias ni crépitos pulmonares. Esto va más para EPOC. ¿Listo? Vean una característica radiológica importante de los pacientes con asma es que cuando hacemos una radiografía, como recuerden que son patologías obstructivas, se llaman obstructivas porque impiden la salida de aire del pulmón. Por lo tanto, mi paciente asmático o epocoso me retiene mucho aire al interior del pulmón, y cuando llegan en crisis normalmente lo que vemos son pulmones muy grandes porque tienen mucho atrapamiento aéreo, hay un aplanamiento de las costillas en lugar de ser curvas como lo vemos normalmente, están aplanadas. Se vuelve angosto el mediastino y aplana los diafragmas. Entonces, si les preguntan cuáles son las características radiológicas de asma en crisis, atrapamiento aéreo, que por lo tanto me va a aumentar los volúmenes pulmonares, me va a aplanar las costillas, me va a aplanar los diafragmas y me va a hacer angosto el mediastino, ¿de acuerdo? Entonces, eso es clínicamente y radiológicamente cómo podemos ver una crisis de asma. En el asmático no esperen ver un infiltrado o un consolidado. Lo que vemos es datos de atrapamiento aéreo. Vean qué importante esto. Entonces, vamos a salir de la clínica para hablar de las pruebas función pulmonar. Ya les dije que si tienen todo lo que vimos antes, bueno, tienen una alta probabilidad de que el paciente sea asmático, pero para corroborarlo debo ir a hacerle los estudios. ¿Qué estudios le hago? La espirometría. Pongo al paciente todos los estudios de función pulmonar que vamos a ver hoy durante la clase de POC y los que se puedan imaginar existen en el Roosevelt. El Roosevelt tiene el mejor laboratorio de pruebas de función pulmonar de Guatemala, incluso yo creo que de Centroamérica, probablemente quitando Costa Rica. Entonces, ponemos al paciente la espirometría, le ponemos al paciente esto en la boca y le pedimos que haga que tome aire con la mayor fuerza posible y luego que se coloque este aparato en la boca y exhale todo ese aire con la mayor fuerza posible y en la mayor cantidad de volumen que pueda expulsar de aire. Automáticamente la máquina lo registra y nos va a dar un valor de capacidad vital forzada, que es el volumen expirado o que se expulsa luego de haber respirado y tomado aire de forma profunda. Entonces agarramos aire profundo y botamos aire profundo también, muy fuerte. Ese volumen en total nos va a dar el volumen tanto de la inspiración forzada, tanto de la expiración forzada y del volumen residual, nos va a dar la capacidad vital forzada. Lo normal es que tengamos una capacidad arriba del 80%.
¿Qué más me va a medir la espirometría? Me va a medir en el primer segundo en que yo empecé a expulsar el aire, cuál fue el volumen máximo que expiré durante el primer segundo, lo que se conoce como FEP1. Lo normal es que todos nosotros expulsemos el 80% de lo inhalado en el primer segundo. Oigan bien, entonces, luego de haber medido estos dos parámetros, hacemos un análisis y comparamos el volumen obtenido en el FEP1 partido la capacidad vital forzada. Esta relación entre el volumen expulsado en el primer segundo y el total del volumen expirado durante una respiración forzada se llama índice de Tifenau y normalmente este debe ser arriba del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo y le hago a mi paciente una espirometría y me reporta el resultado con una relación de FEP1 y capacidad vital forzada menor a 70, ya me está diciendo que tengo un patrón obstructivo y yo ahí ya estoy confirmando mi diagnóstico de asma. Esta es una espirometría. Miren, aquí tenemos la capacidad vital. Vean esto y presten atención porque esto es fundamental y sobre todo el FEP1 cuando veamos también EPOC. Entonces, ¿qué mide? Mide la capacidad vital forzada y mide el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, como nosotros metemos en el espirómetro la edad del paciente, la talla del paciente, la etnia del paciente, la máquina automáticamente nos va a sacar un valor predicho. Este valor predicho es el que ustedes pueden ver acá, que está como predicho. Por ejemplo, para este joven de 82 kilos de 21 años, que es hombre y que es hispano, yo de capacidad vital forzada, yo esperaría que él tenga 5.37. Y de ese 5.37 yo esperaría que de FEP1, o sea, que de volumen expirado en el primer segundo, sea 4.59. Esto es lo que yo esperaría. Entonces, si yo, por ejemplo, meto los datos aquí de Luisa, la máquina automáticamente me dice cuánto es el valor predicho para Luisa. Luego pongo a Luisa a soplar 3 veces, como ya les enseñé, primera medición, segunda medición, tercera medición. Por eso es que ven aquí 3 líneas. La máquina registra 3 mediciones y se toma con la mejor medición de las 3 que hizo. Por lo tanto, se llama mejor prueba. Entonces, lo normal que les decía yo es que de capacidad, como ven acá, que de capacidad vital forzada sea mayor a 80, que el FEP1 sea mayor a 80 y que el índice de Tifenau sea mayor a 70. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo un valor predicho, lo voy a comparar con el valor de mi paciente para ver cuánto me dio de lo predicho. Por ejemplo, este joven de capacidad vital forzada debía tener 5.37 y su mejor valor fue 5.54. ¿Qué quiere decir? Que está por arriba del 80%. Él tiene 103%. De FEP1 debía tener 4.59 y tiene 4.99. ¿Qué dice esto? Que está arriba del 80% también. Miren, entonces tiene 109% del predicho. Entonces significa que está bien. Pero lo más importante es analizar la relación de esa capacidad vital forzada y mi FEP1, que está aquí abajo. Miren, esto es el índice de Tifenau. Este, como les puse acá, debe ser mayor al 70%. ¿Cuánto tiene mi paciente? 105%. Miren, ¿cuánto es mi índice de Tifenau? Es 0.9, o sea, 90. ¿Supera el 80%? Sí. Si yo agarro 4.99 y lo parto entre 5.54, me da 0.90. Si lo quiero pasar a porcentajes por 100 y esto me da 90%. ¿Es mayor a este 70%? Sí. Por lo tanto, no tiene mi paciente una patología obstructiva. Este paciente es un paciente normal, pero vean lo que pasa en el asmático. En el asmático, como ya les dije, lo que vamos a ver a partir del índice de Tifenau, lo que vamos a ver es la capacidad vital forzada y el FEP1. En la línea azul es aquel paciente como cualquiera de nosotros que no tiene patología pulmonar. Agarramos aire profundo, lo soplamos en el aparato y logramos expulsar 4 litros como capacidad vital forzada. Recuerden que de estos 4 litros, el 80% se debe expulsar en el primer segundo. Miren, y esto es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Cuánto expulsó un paciente normal? 3.5 de 4 totales. ¿Qué pasa en el asmático? Vean, como es una patología obstructiva y lo que él no puede vaciar el aire de manera rápida, respira profundo y empieza a botar el aire.
pero vean que de capacidad vital tuvo 3.6 litros, o sea, a lo largo del tiempo sí logró vaciar el pulmón, pero vean que en el primer segundo solo pudo vaciar 2.2 litros. Entonces, si partimos estos 2.2 litros entre los 3.6 litros totales que expulsó, en el primer segundo solo logró expulsar el 61%. ¿Cuánto quiero yo de esta relación? Que sea arriba del 70%. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que mi paciente es asmático. Miren, jóvenes, así es a través de la espirometría como hacemos el diagnóstico de asma. Espero les haya quedado claro. Y el otro elemento que tenemos es el espirómetro o peak flow. Cuando le llegue un paciente asmático, pidan ya terapia respiratoria que les mide el peak flow de su paciente. ¿Esto qué es? Bueno, vean acá que en el peak flow, esto lo tenemos en emergencia y lo podemos usar siempre que llegue un asmático para valorar cómo responde al tratamiento en la emergencia y poder decir de una manera objetiva, bueno, yo ya broncodilaté, ya dilaté esa vía respiratoria y mi paciente ya puede ir a casa. Entonces es este aparato y vean que tiene dos mediciones. La primera es, esta la verde es lo ideal. ¿Cuánto yo necesito que mi paciente sople para poder decir que mi vía respiratoria está bien? Pues le pido que agarre aire profundo, que se ponga este aparato en la boca y que exhale de forma fuerte y profunda para ver cuánto él es capaz de elevar este marcador rojo. ¿Cómo sé cuál es mi objetivo? Donde tenga marcado el valor verde. ¿Y cómo sé cuál es mi valor verde? Bueno, esto está estandarizado. Buscamos esta tabla, que es la tabla de peak flow, buscamos el sexo, si es hombre o es mujer o es niño, y por ejemplo, Luisa, por ejemplo, que tenga 25 años, que mida 1,60, entonces Luisa tiene 25 años y mide 1,60, yo esperaría que Luisa como mínimo tenga 598 de peak flow. Vengo y marco aquí en verde el 598 y luego le pido a Luisa que exhale profundo y veo hasta dónde llega la marca. Si me llega a los 598 me quedo tranquilo. Pero si Luisa solo es capaz de exhalar el 60% de lo que debiese exhalar, entonces yo ya puedo decir que mi paciente está con la vía aérea cerrada y que debo tratarla con broncodilatadores para que después del tratamiento yo volverle a pedir a Luisa que exhale y ver si me subió por lo menos un 20% del basal que vino. Si logré alcanzar el 80% del esperado o me mejoró 20% de lo que esperaba yo este peak flow, de lo que me di basalmente, puedo decir que mi paciente en la emergencia me respondió al tratamiento y lo puedo enviar a casa. Ahora, cuando tengo broncoespasmo y quiero saber, porque recuerden que hay dos patologías obstructivas por excelencia. ¿Cuáles son? Asma, donde en la mayor parte del tiempo va a ser reversible, y EPOC, donde va a llegar con un cuadro clínico similar, con tos, con sibilancias. Puede ser que sí tenga flemas y todo, pero me va a llegar los dos con sibilancias, hipoxémicos y obstruida el flujo de aire. ¿Cómo sé yo cuál es asma y cuál es EPOC? ¿O cómo sé yo cuál es reversible y cuál no es reversible? Bueno, hago el test de broncodilatación. Le doy al paciente 4 puffs de salbutamol o de un beta-agonista de acción corta, por lo menos de 100 microgramos, 4 puffs, y vuelvo a medir cuánto fue mi FEP1. Miren, jóvenes, por eso les decía yo que el FEP1 es el elemental en asma y EPOC. Si después de darle los broncodilatadores mi paciente mejora, entonces le doy 2 a 4 puffs de salbutamol de 100 cada uno, por lo tanto 200 a 400 microgramos, y 10 a 15 minutos después de habérselo dado, yo le digo al paciente, mire, vuélvame a hacer una espirometría acá. Vuelve a soplar y veo que en esta ocasión, después de 15 minutos de haberle dado los fármacos, mi FEP1 subió a por lo menos 200 ml o más, y aparte de esto se modificó 12% del basal. Yo digo que mi paciente tiene reversibilidad del flujo aéreo, quiere decir que es asmático y lo saco de la categoría de EPOC. Entonces, ¿cómo defino asma? Con los cuadros clínicos que ya vimos y las pruebas de función pulmonar. Si la prueba de función pulmonar me da que es un patrón obstructivo por el índice de Tifenau, vengo y hago mi test de reversibilidad para ver si es asma o EPOC. Si revierte, mejorando un FEP1 arriba de 200 y 12% del valor basal,
luego de haberle dado hace 15 minutos un broncodilatador, entonces yo digo que mi paciente es reversible. Pregunta que siempre les van a hacer: ¿cómo evaluar la reversibilidad del asma? Le doy salbutamol, 200 a 400 microgramos, 15 minutos después vuelvo a evaluar una espirometría. Si mi FEP1 subió 200 ml y más del 12% del basal, yo digo que es reversible. Vean bien que aquí dice I, no dice O, porque deben estar los dos. Entonces, habiendo visto esto, veamos el diagnóstico final de asma. Tengo un paciente que tiene todos los síntomas. ¿Cuál es el siguiente paso? Dijimos acompañarlo de las pruebas de función respiratoria. ¿Cómo lo evalúo las pruebas de función respiratoria? Le hago una espirometría y veo que tiene un índice de difenados menor a 0.7. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, mi paciente es asmático. ¿Cuál es el siguiente paso? Evaluar una respuesta broncodilatadora positiva. Ya les dije, 200 a 400 de salbutamol, le mido en 15 minutos. Si mi FEP1 subió 12% y 200 ml, bueno, mi hermano, mi familiar o mi paciente es asmático, no hay pierde. Pero ¿qué pasa si yo sí tengo un patrón obstructivo, pero tengo una respuesta broncodilatadora negativa porque no me mejoró más del 12%, por ejemplo? El Roosevelt tiene una forma de medir, de reevaluar, porque tengo la alta sospecha. ¿Cuál es? Medir el feno o fracción excreta expulsada, exhalada de óxido nítrico. Le calculamos un feno, vemos cuál es el feno, y si el feno es mayor de 50, yo digo mi paciente es asmático. ¿Y qué es el feno, doctor? ¿Qué es la fracción excretada de óxido nítrico? Es una medida indirecta para poder evaluar cuál es la respuesta inflamatoria eosinofílica en la vía respiratoria. Si mi feno está arriba del 50, yo digo entonces que mi vía aérea está muy inflamada por una reacción eosinofílica. Entonces, es una medida no invasiva de medir eosinófilos y reacción inflamatoria de la vía aérea, lo que me confirmaría que mi paciente es asmático. ¿Por qué? Porque partimos de esto, donde los eosinófilos son los principales responsables de toda esta cascada inflamatoria. Esto es la guía GEMA del 2020, pero aquí les traigo la actualización que surgió en el 2022. Esto es nuevo, miren, esto es lo que cambió para diagnóstico de asma. ¿Qué cambió? Nada más una única cosa, pero se los puse porque necesito que lo sepan, que ahora el feno acá era 50 y ahora el feno se consideró arriba de 40. Ya arriba de 40, mi paciente significa que es paciente asmático. ¿De acuerdo? Ya no es 50 y esto es una actualización de marzo del 2022. Ahora bien, si yo no quiero usar ninguna de estas pruebas, tengo otra opción. Le hago la espirometría y lo mando a casa con glucocorticoides orales, normalmente prednisona 40 miligramos al día o glucocorticoides inhalados. Si yo le doy glucocorticoides orales, le doy 40 miligramos de prednisona, prednisolona, y lo cito en 14 a 21 días para volverle a hacer la espirometría. Si mi patrón obstructivo mejoró después de 14 a 21 días de esteroides orales, yo digo que mi paciente es asmático. Puede ser esteroide oral y solo necesitamos 14 a 21 días, o puede ser esteroide inhalado, pero si es esteroide inhalado necesito 4 semanas para volver a medir la reversibilidad. Si normalizó, es asma. Entonces, el primer paso, clínica. Segundo paso es tener una espirometría con patrón obstructivo. Tercer paso es reversibilidad o prueba positiva. Si me baja, es asma. Puedo usar los esteroides y reevaluar en 2 semanas si son orales o 4 semanas si son inhalados. Si me mejoró la espirometría, es asma, o puedo mandarle a hacer un feno a mi paciente. Pero feno no en todo lado van a tener, en el Roosevelt sí. Si es menor de 40, también lo catalogo como asmático. Hasta aquí tuvo que haber quedado claro cómo lo diagnosticamos. Ahora vamos a pasar a categorizar el asma para poder saber cuál es el secreto en el manejo del asma. Entonces, ¿cómo evaluamos el asma? Una vez que hemos diagnosticado, lo llevo en orden, presten atención que fíjense que lo llevo en orden, clínica, pruebas, y ya determinamos que el vecino, el paciente o el hermano es asmático. Ahora debo evaluar qué tipo de asma tiene mi hermano, mi paciente, para ver en qué escalón de tratamiento yo lo debo meter, ¿de acuerdo? Entonces vamos al siguiente paso, que es evaluar cómo es el asma. Luego de haberlo diagnosticado, clasifico la gravedad del asma.
lo clasifico a mi paciente como intermitente, como persistente, que puede ser una persistencia leve, moderada o incluso grave. ¿Qué me va a decir qué tipo de asma tiene? Estos 6 variables. Si tiene síntomas en la mañana, si tiene síntomas en la noche, si tiene que utilizar medicamentos de rescate para mejorar esos síntomas, si está limitada la actividad física del paciente, si tiene exacerbaciones y cómo están las pruebas de función pulmonar. Entonces vean qué importante. Yo lo categorizo, ya lo diagnostiqué y ahora digo que mi asma es intermitente porque no tiene síntomas diurnos o 2 veces o menos a la semana, no tiene más de 2 veces al mes síntomas nocturnos, no tiene exacerbación y mi FEV1 es arriba del 80%. No se limita a la actividad física y por lo tanto no necesita medicación de rescate o menos de 2 veces a la semana. Si tiene esto, es intermitente. Luego voy viendo, tiene síntomas y varias veces al día tiene que usar medicación de rescate. Si por las noches son frecuentes los síntomas, si se limita mucho la actividad física, menos del 60% del FEV1 o 2 o más veces al año presenta exacerbaciones, mi paciente es persistente grave. ¿De qué me sirve categorizarlo así? Que en base a esta categorización yo voy a saber en qué escalón terapéutico debo incluir a mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente es intermitente, yo lo puedo tener en escalón 1, escalón 2. Si es persistente leve, lo paso a 3. Si es persistente moderado, lo paso a 4 y 5. Y si es persistente grave, en el escalón 6. Pues diagnostiqué a mi familiar, a mi paciente o a mi hermano con asma y luego lo tengo que categorizar si son síntomas intermitentes, persistentes leves, persistentes moderados o persistentes severos. Luego de haberlo categorizado así, yo veo cuál es el escalón de asma. ¿Por qué? Porque el secreto en el asma y en EPOC es evitar las crisis y las exacerbaciones, es regresar al paciente a una calidad de vida como estaba previo al diagnóstico de la enfermedad. Puede utilizar fármacos de rescate que son SABA, que es beta agonista de acción corta o short acting beta agonist, beta agonista de acción corta. Son normalmente los medicamentos de rescate que utilizo. Les recuerdo, antes en base a SABA era el manejo del asma y por eso se moría todo el mundo. Vean que ahora el manejo es a base de glucocorticoides inhalados, ¿ven? Entonces, si mi paciente tiene crisis o va a hacer ejercicio, yo le doy SABA para decirle, mira, cuando tengas una crisis, usa SABA. Si vas a hacer ejercicio, usa SABA o beta agonistas de acción corta. Hay otras combinaciones que ya las vamos a ver más adelante, pero ahorita el mensaje principal es que los beta agonistas de acción corta solo se utilizan para rescate. Si mi paciente está en escalón 1, no necesito mayor cosa. Si está en escalón 2, porque es intermitente, pero pasando a persistente leve, yo le digo a mi paciente, mira, vas a usar un par de días glucocorticoides inhalados a dosis baja. No lo logré mejorar aquí, mira, tenés que pasar a glucocorticoides siempre a dosis baja, pero te voy a agregar un LABA. ¿Qué es LABA? Beta agonista de acción larga. Entonces, ¿cuáles son los LABA? El formoterol y el salmeterol son los de excelencia. ¿Cuáles son los SABA? Los dos que ustedes conocen, el salbutamol o el albuterol. Entonces, beta agonistas de acción corta, albuterol o salbutamol. Beta agonistas de acción larga, el formoterol o el salmeterol. Entonces, mira, fíjate que no te logré controlar, te voy a tener que subir la dosis de esteroides y vas a seguir utilizando los LABA. ¿De acuerdo? Y así van ustedes subiendo en el escalón de acuerdo a la respuesta que logren o no en su paciente. Pero también nos vamos al otro lado. Si era un persistente grave, yo de una vez empiezo ya no con glucocorticoides solos ni tampoco a dosis bajas, sino que a dosis altas. Le agrego LABA y le puedo agregar otras opciones de tratamiento. Pero si con esto yo veo que lo controlé y de hecho lo mejoré mucho, yo lo reevalúo para ver si en una siguiente consulta está en persistente leve, moderado y voy bajando de escalón. ¿Por qué? Porque el objetivo final es mantenerlo en el primer escalón o en el escalón más bajo posible con la menor cantidad y dosis de los fármacos. Ese es el objetivo terapéutico en el asma. Si les preguntan cuál es el objetivo, reducir el escalón lo mayormente posible con el menor número y menor dosis de los fármacos. Entonces, si está muy bien, le doy la dosis inicial. Si no logro mejorar, voy subiendo. Pero si empecé alto, tengo que tratar de ir bajando.
Entonces, una vez que he establecido qué escalón voy a meter a mi paciente, evalúo cuál fue la respuesta al tratamiento y veo, bueno, logré tener un asma bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Y de acuerdo a esto, lo subo o lo bajo de escalón. ¿Qué utilizamos para ver si está bien, parcial o mal? Los mismos valores que ya vimos: síntomas diurnos, nocturnos, medicamentos de rescate, exacerbaciones, limitación de la actividad y las pruebas pulmonares. Por eso tenemos que cada vez que veamos al paciente ir evaluando estos criterios para ver si va o no va mejorando, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener claro esto de cómo funcionan los medicamentos para el asma. Y algo muy claro que tienen que saber es que existen medicamentos para control, que son los esteroides, que ya les dije que son los fármacos que reducen la inflamación de la vía aérea. Aparte de reducir la inflamación, logran controlar los síntomas y reducen el riesgo de futuras exacerbaciones. Quiere decir que son los fármacos que debiésemos utilizar siempre para que mantener controlada nuestro asma, si son necesarios. Como les decía, antes era a base de beta-agonistas, ahora es en base a glucocorticoides y por eso ahora se muere y se mantiene muy bien la gente. Los de rescate son aquellos que se utilizan nada más por necesidad, por empeoramiento de los síntomas o para reducir como meta de tratamiento mientras logramos reducir las dosis de mantenimiento y de rescate, o aquellos pacientes que hacen ejercicio. ¿Cuáles son los medicamentos para el control? Los glucocorticoides y los antagonistas de receptor de leucotrienos. Estos son los principales. ¿Cómo actúan los glucocorticoides? Los glucocorticoides ya les dije que reducen inflamación sistémica. Los antagonistas de receptor de leucotrienos, ¿cómo actúan? Bueno, los cistinoides de leucotrienos son enzimas inflamatorias de la vía respiratoria. Si damos antagonista de los receptores de leucotrienos, vamos a inhibir que estos cistinoides de leucotrienos se adhieran a los receptores y causen broncoespasmo. ¿Cómo funcionan los beta-agonistas de acción corta? Estos se unen al receptor beta-2 que predomina en todo el músculo liso, estimulan una broncodilatación y por eso liberan al paciente. ¿Cómo funcionan los anticolinérgicos como el tiotropio? Ya les dije, bloqueando la actividad a nivel de la respuesta colinérgica. Aparte de eso, jóvenes, hay otras opciones, como por ejemplo, si es un asma alérgica o un asma medida por inmunoglobulina E, el omalizumab. Si es un asma eosinofílica, usamos mepolizumab o reslizumab. Si es un asma donde predomina la elevación de neutrófilos, utilizamos acitromicina. Miren, entonces estas son otras terapias alternas que también podemos utilizar. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos hablado de lo que es el manejo del paciente de asma reciente diagnosticado y que se le da seguimiento en la consulta externa. Las últimas 5 diapositivas quiero que cambien el chip y el pensamiento, porque vamos a hablar de aquel paciente que llega a la emergencia en crisis. Quiere decir que lo tenían en la consulta externa ustedes, que lo habían diagnosticado y que lo estaban manejando de acuerdo a un tratamiento escalonado del asma, pero que de repente tuvo un factor desencadenante y tuvo que llegar a la emergencia con una crisis asmática, como el niño o la niña que les cuento. Bueno, cuando le llegue un paciente asmático a la emergencia, deben tener una evaluación inicial y cualquiera de ustedes debe ir y preguntar la historia clínica. Hay que hacer una exploración física del paciente, hay que hacer un volumen expiratorio, una espirometría normalmente si es posible, o un peak flow si es posible, si el paciente lo permite, ver cuánto satura y sacar gasometría arterial. De acuerdo al FEP1 o al flujo expiratorio pico, como les decía, si es mayor del 70%, si usamos un peak flow y es mayor del 70% del esperado, le damos salbutamol, 2 a 4 pulsaciones cada 20 minutos y reevaluamos. Esto a través de microdosificador inhalado. Es decir, si él anda el puff de salbutamol, le empezamos a dar con su puff salbutamol para que responda a la crisis. Si el paciente llega en una crisis moderada o grave porque su peak flow está bajo de 70, le pongo oxígeno, normalmente oxígeno si menos de 40%, oxígeno a menos de 40% si la saturación es menor del 92%.
Pues, ¿por qué? Porque el oxígeno a dosis muy altas también es dañino, recuerden. Y en este caso, ya no solo uso los microdosificadores inhalados, sino que lo nebulizo con salbutamol más ipratropium, 4 pulsos cada 10 minutos, o propiamente nebulizarlo con un nebulizador de los que usamos en emergencia con oxígeno directo, 2.5 miligramos de salbutamol, recuerden esa dosis, o 0.5 de ipratropio cada 30 minutos. Agrego hidrocortisona endovenosa 200 miligramos o prednisona 20-40 miligramos al día y veo la respuesta. Si me llega grave en paro cardíaco inminente, obviamente es oxígeno, salbutamol más ipratropio, nebulizado, idealmente hidrocortisona, pero lo tengo que colocar en ventilación mecánica no invasiva o en intubación endotraqueal e ingresarlo a UCI. Estos dos panoramas, la crisis leve y la crisis grave, evalúo la respuesta al tratamiento luego de haber pasado una evaluación inicial y a las 3 horas vuelvo a medir el peak flow. Si este es más del 60% de lo que vimos antes y el paciente ya está sintomático, lo mando a casa. Todo paciente que llegue con una crisis debemos mandarlo a casa con esteroide tomado, jóvenes. 1 miligramo por kilo por 7 a 10 días. Glucocorticoides inhalados y LABA. Un plan de acción por escrito y seguir citas de seguimiento. Si después de la hora no mejoró, lo hospitalizo y lo trato como un paciente hospitalizado, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuáles son los fármacos que utilizo para la exacerbación del asma? Ya les dije, los agonistas beta-2 adrenérgicos, preferiblemente de acción corta. Vean que también existen agonistas beta-2 adrenérgicos sistémicos que son endovenosos, pero no lo tenemos. Existen los anticolinérgicos, como le mencionaba, que es el bromuro de ipratropio, los glucocorticoides sistémicos, como la prednisona o la hidrocortisona, los inhalados, sulfato de magnesio. ¿Han visto que les ponemos sulfato de magnesio al paciente? Bueno, si la crisis es grave, hay indicación de poner 2 gramos a pasar en 20 minutos endovenoso del sulfato de magnesio. Todos estos, y de esta manera es como los tienen que usar. Pero le programan una nebulización que lleve salbutamol, que lleve ipratropio, le colocan esteroide endovenoso y si la crisis es grave, como les dije, le agregan sulfato de magnesio endovenoso, como dice acá. Miren, que eso es lo que nosotros hacemos en los pacientes asmáticos. Lo evalúan a la hora y a las 3 horas y decidimos si se va a casa o se queda. Entonces estos son los fármacos, jóvenes. Muy importante, tratemos los factores de riesgo modificables. Evitemos que el paciente, hay que educar al paciente. Evitémosle que se exponga a humo de tabaco o ocupacional. Identifique cuáles son los alérgenos ambientales o en alimentos. La obesidad, ya les dije por qué es enemigo. El paciente asmático debe ser delgado. Debemos ser claros y preguntarle al paciente qué tipo de fármaco puede utilizar, porque estos fármacos son muy costosos, jóvenes, y no todo el mundo puede pagar un fármaco para asma. Son muy costosos en realidad. Debemos vacunar a nuestro paciente neumococo e influenza todo el tiempo porque, como ya vimos, las infecciones virales son un importante predictor de exacerbación del asma. Y si no podemos tratarlo, mandarlo con un especialista. Evite las aspirinas o los AINES, por lo que ya previamente hablamos de que estimulan los leucotrienos y desencadenan una reacción inflamatoria importante. 2 cosas finales. Como les dije al inicio, los SABA son los que se utilizan para rescate a demanda, pero vean que aquí dice esteroides a dosis baja más formoterol. ¿De dónde sale esto? De la terapia SMART, terapia inteligente para el asma. Es una terapia que se elige la combinación de budesonida formoterol o beclometasona formoterol. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en los escalones lleva LABA, que les dije, formoterol o salmeterol, más esteroide inhalado. Entonces, ya sea glucocorticoide inhalado con formoterol o glucocorticoide inhalado con salmeterol, son los que deben utilizar en este escalón, en este escalón, en este escalón y en este escalón. Por lo tanto, son de mantenimiento. Pero a través del estudio SMART se logró determinar que el formoterol, independientemente con qué esteroide se combine, se puede utilizar para mantenimiento como también estrategia de rescate. Miren, pues por eso aquí ya está glucocorticoide de dosis baja y formoterol como rescate también. Pues por eso se llama SMART,
porque les va a servir para mantener el tratamiento escalonado del asma y también para rescate, lo que significa que ya no le van a tener que dar un puff de glucocorticoide, perdón, un frasco un inhalador de glucocorticoide, un inhalador de lava y aparte un inhalador con saba. Ahora con que le den esta mezcla, ya puede utilizarlo para rescate o lo puede utilizar para mantenimiento. Esa es la terapia SMART. Miren, y cuando vean EPOC, presten atención porque hay un síndrome que se llama overload o ACO, que es sobreposición de EPOC y asma. Entonces, importante que lo tomen en cuenta porque el síndrome de sobreposición, recuerden que en asma el pilar del tratamiento son los esteroides, pero van a ver cuando veamos EPOC que es otro tipo de fármaco. Por lo tanto, van a haber patologías, en una patología respiratoria en la cual parece haber una sobreposición de asma y EPOC. Pues debemos tratarlo como que estuviéramos tratando ambos. Solo necesito que se lo lleven en el ambiente, en el pensamiento, para cuando veamos EPOC hablar un poquito más de este. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Esto es asma. Espero que hayan aprendido de asma, que tengan muy claro el panorama de asma. Les presento el lago más bonito del mundo, en lo particular mi lugar favorito de Guatemala. Y pues si hay preguntas, dudas o comentarios, este es el momento para abarcarlas. Gracias, jóvenes. Yo creo que la clase del doctor Velázquez estuvo muy bien realizada, muy completa, ¿verdad? Yo de asma, realmente yo soy asmático, tengo 25 años de ser asmático más o menos, y sí les puedo decir que el hecho de utilizar esteroides inhalados junto con el beta-agonista a larga acción es clave, ¿verdad? Desde que empecé a utilizar fluticasona con vidanterol, que es la combinación que utilizó, realmente no he tenido una crisis, ni al hacer ejercicio, ni al subir escaleras, ni nada, pues, ¿verdad? Incluso con los cambios de clima, es poco la afectación que me ha dado. Entonces, realmente sí, eso es muy importante. Y también otra cosa importante es la pérdida de peso, jóvenes. De verdad, o sea, parecería que no tendría mucho que ver, pero sí, perder peso es también clave, ¿no? Yo cuando ya perdí peso y todo, mi control del asma también se mejoró notablemente, aparte del medicamento, ¿verdad? Uno de los mayores cambios que noté fue cuando disminuí de peso, ¿verdad? Entonces, eso es algo que cuesta, en asma cuesta que un paciente haga ejercicio, ¿verdad? Por lo mismo de la afectación pulmonar, pero hay que fomentarla, aunque sea de moderado impacto, porque sí los beneficios son sumamente grandes, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta que dice, si un paciente tiene mascotas, aunque no sea alérgico, puede tomarse como un factor de entorno, doctor Velázquez. Lo que hay que ver acá, gracias Cristian por el aporte. Bueno, yo definitivamente conozco que el doctor Gebhard es asmático y pues también estoy al tanto un poquito de lo que él me cuenta y definitivamente la pérdida de peso es algo esencial. Gebhard era un poquito más llenito antes y ya lo ven ahora como es de escultural el doctor Gebhard y definitivamente, les repito, la pérdida del peso es factor esencial. Gracias Cristian por compartir tu experiencia personal.